Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Ya de partida quiero invitarte a que te suscribas un poco más abajo a mi canal, que también le puedas dar a la campanita para que YouTube te pueda enviar una notificación al momento en que suba un nuevo video. También quiero informarte que este sábado 16 de enero a las 9 de la mañana, estoy hablando de horario Chile, 9 de la mañana voy a estar entrevistando al pastor español Juan Manuel Vaz. Yo sé que varios de ustedes lo conocen, algunos lo llaman el Paul Washer español. Así que voy a estar hablando sobre un tema que tiene que ver con la necesidad de la devoción, ¿cierto? Privada, en familia, en comunidad, algo que hace mucha falta hoy en día. Así que están invitados para este día sábado 16 a las 9 de la mañana, aquí en este mismo canal llamado Presbiteriano Confesional. Y lo otro, querido hermano, quiero invitarte a que sigas a mi hermano de Neuma Literatura. Recuerda este nombre, Neuma Literatura. Lo puedes buscar en Facebook como también en Instagram. ¿Por qué te recomiendo a Neuma Literatura? Porque si estás buscando buenos libros, teología, ¿cierto? Libros que también lleguen en buen, o sea, que lleguen buenos, ¿cierto? Buen estado, esa es la palabra, a tu hogar. Neuma también es el hombre, como se podría decir. Así que recomiendo a mi hermano, trae muy buena literatura. Gran parte de los libros que tengo en mi biblioteca se los he comprado a Neuma Literatura, así que lo puedes encontrar en Facebook como también en Instagram si eres de Chile. Recuerda esto, si eres de Chile. No sé si mi hermano estará haciendo envíos a otras partes, a otros países, pero no pierdes nada con preguntar allí en el chat de Instagram o en Facebook. Así que, queridos hermanos, comenzamos un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional con un tema que es muy delicado, debemos decirlo. Tiene que ver con la ira de Dios, ¿cierto? Hace un tiempo atrás hice un podcast hablando sobre la ira de Dios, el mensaje olvidado. Hoy quiero hablar sobre la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Estamos viviendo un tiempo donde la ira de Dios se está derramando sobre este mundo? ¿Es el final de los tiempos? Bueno, hoy voy a hablar sobre la ira de Dios, así que atento, te recomiendo que estés hasta el final de este video y que también puedas dejar, esto es una solicitud mía, un like y también un comentario más abajo de este video. Así que comenzamos, queridos hermanos, y vamos a darle. Bueno, queridos amigos y hermanos, como lo dije hace un momento, voy a hablar sobre la ira de Dios. Y para comenzar voy a citar al mismo autor que cité en ese podcast hace un tiempo atrás, que es Packer. Y lo recomiendo, de verdad lo recomiendo. Si tú encuentras por allí el libro El conocimiento del Dios Santo de Packer, cómpralo sin pensarlo. Es un libro totalmente recomendado. Es más, hace un tiempo atrás, en una iglesia en la cual participaba, estuve enseñando de este libro sobre los atributos de Dios y es muy bueno. Así que recuerda, El conocimiento del Dios Santo de Packer. Así que ojo allí. Bueno, voy a citar a Packer, así que pongan mucha atención. Dice así: la costumbre moderna en toda la iglesia cristiana es la de restarle importancia a este tema. Y cuando habla de este tema se refiere a la ira de Dios. Los que todavía creen en la ira de Dios, porque no todos creen, y es así, hablan poco de ella. Tal vez no le den mayor importancia. A un mundo que se ha vendido descaradamente a los dioses de la codicia, el orgullo, el sexo y la autodeterminación. La iglesia le sigue hablando con desgana acerca de la bondad de Dios, pero no le dice prácticamente nada sobre el juicio. ¿Cuántas veces en los 12 meses transcurridos ha oído el lector un sermón sobre la ira de Dios? ¿O cuántas veces, si se trata de un ministro del Evangelio, ha predicado sobre el tema? Me pregunto, ¿cuánto tiempo hace que algún cristiano
ha encarado el tema en programas de radio o televisión o en alguno de esos breves sermones de media columna que aparecen en algunos diarios o revistas. Y si alguien lo hiciere, me pregunto cuánto tiempo pasaría antes de que volviesen a pedir que hable o escriba. El hecho es que el tema de la ira divina se ha convertido en un tabú en la sociedad moderna, y en general los cristianos han aceptado el tabú y se han acomodado de tal modo que jamás mencionan la cuestión. Y esto es algo que da en el clavo, y es una verdad, es una gran verdad, gran verdad. Hoy en muchas denominaciones solo se habla del Dios solo amor. Nosotros que conocemos muchos las solas, sola escritura, sola fe, sola gracia, etc. Hay algunos que abogan por el Dios solo amor y como que desechan o se olvidan de la ira de Dios, del juicio de Dios. Y tenemos a muchos cristianos, a muchos creyentes que no conocen esta parte, la parte del juicio, la parte de la ira de Dios que se derrama, y lo vemos en el Antiguo Testamento, sobre las naciones y también muchas veces sobre Israel. Entonces es un tema en el cual debemos tomar mucha importancia, porque el mensaje también se desfigura cuando no entendemos el juicio, cuando no comprendemos que la ira de Dios está sobre el pecador. Y eso es una verdad, queridos hermanos. Cuando no comprendemos también qué es el pecado, que hemos caído en pecado, ¿cierto? En el representante allí, en el pacto de obras, Adán, caímos todos en pecado y por lo tanto la ira de Dios está sobre nosotros. El juicio de Dios está sobre cada uno de nosotros, sobre toda la humanidad. Entonces, como dice Jonathan Edwards, para parafrasearlo, no podemos presentar una buena noticia, sino presentamos la mala noticia. Y la mala noticia es que hemos caído en pecado, que nacemos en pecado, que nacemos, como he dicho muchas veces, de espalda a Dios, contrarios a la ley de Dios, y por lo tanto la ira de Dios está sobre nosotros. Lamentablemente la ira de Dios es algo que ha desaparecido completamente del mensaje evangélico. Y cuando hablo del mensaje evangélico me gustaría como incorporar a toda esta pluralidad, porque es una pluralidad tanto carismático, ¿cierto? Por allí asambleístas, bautistas, presbiterianos, anglicanos y otros más. Se ha perdido el mensaje de la ira de Dios. Hoy mayormente se vende un tipo de mensaje, un mensaje diluido, un mensaje agradable, un mensaje que tolera ciertas cosas y como que evita no caer mal a nadie. Es como el tipo de mensaje que hoy podemos ver en varias congregaciones. Se evita decir que es pecado. Bueno, y haciendo un breve paréntesis, hoy con todo el tema del aborto, ¿cierto? En lo que sucedió en Argentina, donde he visto a muchos callados, y esto lo vuelvo a decir, y no me importa que algunos se enojen, que digan, mira, ahí ya está hablando el mismo tema, este está loco. No, es que no es que esté loco, es algo obvio, es algo que se debe hablar, se debe decir. Muchos de los rockstar, esa es la palabra, del evangelicalismo hoy en día, de aquellos que salían en conferencias, que salían en canales de YouTube, en el tema del aborto hoy en día están callados, se callan también ante el tema de la ideología de género. Cuando salió hace un tiempo atrás aquí el tema de la ley ESI, que tiene que ver con la educación sexual a temprana edad, callados. Y hoy el aborto o la discusión del aborto ha llegado a nuestro país, nuevamente al Senado, pero ya no con las 3 causales. Y ojo que aquí en el país varios pastores estuvieron a favor de las 3 causales. Y hoy aparece el tema del aborto libre. Yo me pregunto, ¿se van a quedar callados? De verdad, ¿se van a quedar callados? Porque yo no me voy a quedar callado. Si tú te callas, yo hablo también. Porque es algo que debemos denunciar. El aborto es un asesinato. Es un asesinato y Dios condena este asesinato. El 6º mandamiento dice, no matarás. Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo también con aquellos que siguen a estos líderes mudos, que temen perder seguidores, no lo sé, a lo mejor no les gusta quedar mal con nadie, pero debemos tener cuidado con esto.
La ira de Dios se derrama por estas cosas, queridos hermanos. Se derrama por la impureza sexual, se derrama por los robos, ¿cierto? Se derrama por los asesinatos. Estamos hablando de asesinatos de niños inocentes en el vientre de sus madres. Y hoy, lamentablemente, muchos callan y prefieren, volviendo al tema, ojo con eso, entregar un mensaje diluido, un mensaje del Dios amor, un mensaje del Dios progre, un mensaje del Dios más socialista, que ama a los pobres y odia a los ricos, ¿cierto? Obvio, si así es el mensaje que hoy se está entregando. Pero no habla del pecado, no habla del mensaje central, no habla del evangelio, queridos hermanos. Debemos tener cuidado con eso. Y la ira de Dios se ha dejado a un lado. No, eso es lo que sucede allí en el Antiguo Testamento. Personas que a lo mejor han estudiado teología, que han estado en institutos bíblicos, seminarios teológicos, hoy no hablan y no prefieren hablar temas como estos, hablar de la ira de Dios, hablar del juicio. Ojo, la ira de Dios está sobre el pecador todos los días. Y es nuestro deber entregar la mala noticia para poder elevar aquella buena noticia en Cristo Jesús, ¿cierto? Si te arrepintieres de tus pecados. El mensaje del Evangelio. Llevarlos a los pies de Cristo, queridos hermanos. Estás muerto claramente en tus delitos y pecados. Hay condenación sobre ti. La ira de Dios, querido hermano. Pero hay salvación en Cristo Jesús. ¿Dónde están esos mensajes? ¿Dónde están esos mensajes que llevan a aquellas personas perdidas en delincuencia, en alcohol, en drogas, en impureza sexual, en robos, queridos hermanos, a los pies de Cristo, a arrepentirse de sus pecados? Porque hoy el mensaje se ha diluido. Y muchos dicen, no, es que hoy día debemos levantar un mensaje un poco más filosófico. No, querido hermano. Claramente con esto yo no estoy negando el pensar, el tener conocimiento, el estudiar un poco más de filosofía, ¿cierto? Pero como decía R.C. Sproul, podemos tener muchos estudios, queridos hermanos, pero si no somos capaces de entregar un mensaje, el mensaje, queridos hermanos, entendible para el hermanito que está allí, que a lo mejor no ha tenido estudios, que a lo mejor le cuesta entender, realmente no hemos aprendido nada si no somos capaces de llevar el mensaje claro a aquellos que están en necesidad. Volviendo al tema, hoy lamentablemente se vende un mensaje para el mejor postor. Dios amor, el Dios progre, el Dios socialista, queridos hermanos. Y por el otro lado, el Dios libertario, que hoy está muy de moda, ¿cierto? El Dios libertario, el Dios capitalista. Dios tenga misericordia, queridos hermanos. Que Dios nos ayude a comprender la cosmovisión cristiana y no irnos ni a la izquierda ni a la derecha, sino andar ¿en dónde? En los pasos de Cristo, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Ahora me fui bien lejos, dije muchas cosas, pero voy a volver al tema y para ello voy a citar el Catecismo de Heidelberg, pregunta número 10. Bueno, refiriéndose al pecado, dice: ¿dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? Respuesta: de ninguna manera. Escucha bien. De ninguna manera. Antes, su ira, escucha, su ira se engrandece horriblemente, tanto por el pecado original como por aquellos que cometemos ahora, y quiere castigarlos por su perfecta justicia, temporal o eternamente, según ha dicho él mismo: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y bueno, nos vamos a poner bien confesionales. Vamos a la confesión de fe de Westminster. Bueno, por algo se llama Presbiteriano Confesional este canal, pues hermano. La confesión de fe de Westminster, capítulo 6, párrafo 6, dice así: todo pecado, tanto original como propio, siendo una transgresión de la justa ley de Dios y contrario a ella, por su propia naturaleza trae la culpa sobre el pecador, por lo cual éste queda supeditado a la ira de Dios y a la maldición de la ley, y de esta manera queda sujeto a la muerte, con todas las miserias espirituales, temporales y eternas.
Ahora, catecismo infantil. Este catecismo lo he nombrado en varios videos. Existe un catecismo infantil que entrega una iglesia presbiteriana. Bueno, está hecho por varias iglesias realmente presbiterianas lo regalan. Después voy a mostrar la foto, lo voy a poner allí en comunidad en el canal de YouTube, en este mismo canal, para que puedan observarlo. Y es muy bueno para poder enseñarle a los niños más pequeños. Dice así, el catecismo infantil, pregunta 37, dice: ¿qué merece todo pecado? Y la respuesta, como diría mi hija o mis hijas, porque se lo saben, respuesta: la ira y maldición de Dios. La ira y maldición de Dios. Debemos comprender esto, queridos hermanos. Toda transgresión a la ley de Dios merece castigo. Merece castigo. ¿Y dónde vemos aquello? Lo vemos en la cruz del Calvario, queridos hermanos. Jesucristo, el sustituto de su iglesia, quien vino a cumplir la ley perfectamente, el mediador en el pacto de gracia. ¿Cierto? Jesucristo vino a cumplir la ley que tú y yo no podíamos cumplir. Pero no solamente eso, queridos hermanos. Él, en sustitución por su pueblo, por su esposa, por su iglesia, Él bebió, como dice, toda la copa de la ira de Dios. En Él fueron castigados nuestros pecados. Ahí se ve la ira de Dios derramándose sobre su propio Hijo. No podemos predicar el Evangelio sin hablar del juicio, sin hablar de la ira de Dios, queridos hermanos. Por eso hoy el cristianismo también es tan simplista, es tan superficial, queridos hermanos. Podemos tener tanta teología en nuestra cabeza y ser tan mundanales en nuestra vida diaria, groseros para hablar, ¿cierto? Mirando a otras mujeres, codiciándolas, queridos hermanos. ¿Cuántos hermanos y pastores hoy en día han caído en adulterio? ¿Cuántos jóvenes seminaristas, escúchame bien lo que voy a decir, cuántos jóvenes seminaristas después de ir al seminario se pasan a los pubs, queridos hermanos? O se pasaban, ¿ah? ¿Te acordáis o no? Se pasaban a los pubs, ¿ah? A guasquearse, como se dice aquí en Chile. ¿Ah? Y después en el auto, como a las 3 de la mañana, a echar benzina, ¿ah? Pudiendo a lo mejor, no sé, pues querido hermano, a cometer un accidente, asesinar a alguien. Y es lo que pasa, querido hermano, esto es lo que pasa. Es la realidad en muchos lados. ¿Cuántos hijos de pastores, queridos hermanos? ¿Hijos de pastores? ¿Ah? Hijos de pastores que tienen tanto enredo emocional, amoroso dentro de las congregaciones, y esto es lo que sucede. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio se ha tomado una forma simplista, superficial, queridos hermanos. Creemos que podemos llegar el día domingo, ¿cierto? Y alabar a Dios un rato. Algunos, como algunos piensan, dar el diezmo y yo estoy bien, po. ¿Ah? Estoy bien, se me salió lo chileno, se me salió el po. Estoy bien. No, queridos hermanos. Debemos replantear nuestro cristianismo hoy en día. Debemos replantear nuestro cristianismo. Miremos a los puritanos. Y no solamente a los puritanos, miremos a los reformadores. Un poco más atrás, muchos que se hacen llamar hoy en día calvinistas. Que, hermanos, en las redes sociales, si tuvieran una espada, se agarrarían, queridos hermanos, y sería una guerra campal para poder defender lo que es el calvinismo. Pero tú no sé si has leído alguna biografía de Calvino, la piedad que existía en Calvino. La piedad no solamente en su vida en comunidad familiar, sino que en la comunidad y en la sociedad. La preocupación por los pobres, la preocupación por... Hermanos, podemos ver lo que sucedió en Ginebra. ¿Qué cristianismo estamos viviendo hoy en día? Los cristianos del primer siglo, queridos hermanos, no fueron perseguidos porque ellos se juntaban en catacumbas y tenían una vida monástica, como muchos piensan, sino porque ellos rechazaban la forma de vida que tenían los romanos, que tenían los griegos, queridos hermanos. Ellos rechazaban el pan y el circo, y ellos decían que Cristo era su rey, no el César, pero también tenían vidas piadosas.
se me acaba de enredar la boca. Vidas piadosas. ¿Cómo está nuestra vida hoy en día? Y esto es algo que me llega a mí también. A mí. Como padre, como esposo, como trabajador, como vecino, como hermano, como hijo, como nieto. ¿Cómo está mi vida hoy en día delante del Señor? Porque también podemos a lo mejor comprender esto. Oh, la ira de Dios, sí. Y hermanos, podemos decir varios, wow, la ira de Dios. Pero realmente lo comprendemos, lo entendemos, y esto también nos lleva a reconsiderar cómo estamos andando delante de Dios. Claramente, Cristo nos ha salvado. Claramente, Cristo entregó su vida en sustitución por nosotros. Pero ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Somos libertinos para vivir? Total, Cristo me salvó. Yo hago lo que quiero. Dios tenga misericordia, queridos hermanos. Voy a citar algo que escribí hace un tiempo atrás. Esto dice así: cuando no se entiende la gravedad del pecado y la santidad de Dios, se cometen los errores que hoy vemos en el mensaje contemporáneo. Antiguamente los teólogos reformados no estaban preocupados por caer bien a la audiencia, escuchen bien, por caer bien a la audiencia, ni tampoco en acomodar el mensaje para no herir al oyente. El mismo apóstol Pablo predicó y enseñó sobre la ira divina. Colosenses capítulo 3 versículo 6, Efesios capítulo 5 versículo 6, Romanos capítulo 1 versículo 18, un versículo muy conocido, capítulo 12 versículo 19. Al igual, el apóstol Juan escribe: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué ha pasado? ¿Somos tan engreídos que creemos ser capaces de hacer el trabajo mucho mejor que Dios? ¿Hemos elevado nuestras fórmulas y métodos por encima de la revelación divina, no dejando lugar al poder del Espíritu Santo? En los sermones evangelizadores de los predicadores contemporáneos, a menudo incorporan versículos sacados de contexto, y esto es verdad, esto sucede muchas veces, o una serie de textos que no se corresponden entre sí. La predicación y evangelización moderna, en búsqueda de un evangelio simple, favorece una mera fórmula, una presentación empaquetada, en lugar de todo el consejo de Dios. Y esto es lamentable, es muy lamentable. Este sábado que pasó estuve entrevistando al pastor Will Graham y conversábamos sobre esto, cómo el evangelio ha sido hoy en día transformado. No sé si transformado, deformado, esa es la palabra, ha sido deformado por teólogos liberales, teólogos progresistas, a partir de institutos bíblicos y seminarios teológicos, donde hoy se desecha la palabra de Dios, claramente se desecha. Cuando vemos la ira de Dios en el Antiguo Testamento, cuando vemos manifestar la ira también en Jesucristo allí, cuando Él hace un azote de cuerdas, ¿cierto? Y desechamos ciertas partes de la Escritura, cuando también hablamos sobre la ordenación femenina, que claramente es un error, no tiene nada que ver con la Escritura. Y decimos, no, es que hay que contextualizar lo que dice Pablo. Entonces, eso a lo mejor era de hombre, era de machista, dijo la feminista por ahí. No, hermanos, no es así. Nosotros creemos que la única regla de fe y de conducta es la palabra de Dios y debe ser ella y nada más que ella. Y cuando decimos que tenemos libertad de conciencia, ojo con eso y cuidado con esa palabra de moda, que tenemos libertad de conciencia. Escuchaba a muchos hablar sobre eso, pero debemos comprender que nuestra conciencia está atada a la palabra de Dios. Nuestra cosmovisión, la forma de poder entender e interpretar la realidad, se basa en la palabra de Dios, no lo que dice el periódico, no lo que dice el programa de televisión, no lo que dice Juanito Pérez, no lo que dice el historiador comunista, que a lo mejor le gusta escribir en sus blogs. Y no, la palabra de Dios, queridos hermanos.
Es la palabra de Dios la que regula nuestras vidas. Es autoritativa para cada uno de nosotros. No necesitamos relecturas, queridos hermanos. No necesitamos un Carlito Marx que nos relea la escritura, la historia, para poder entender y poder avanzar en este tiempo. Lo que necesitamos hoy en día es arrepentimiento, porque hemos también aceptado este mensaje y también no tenemos vida acorde al verdadero mensaje del Evangelio. Hemos dejado la piedad, hemos dejado la devoción, hemos dejado tantas cosas. Esta pandemia, en vez de a lo mejor llevarnos a los pies, llevarnos a buscar la presencia de Dios constantemente, yo creo que nos ha llevado a endurecernos cada vez más. Y con respecto a lo que decía al principio, ¿qué es lo que vemos hoy en día? ¿Es el último tiempo? ¿Se viene la gran tribulación? ¿Qué estamos viviendo? Ojo con lo que voy a decir. Estamos viviendo un tiempo en la historia donde el juicio y la ira de Dios está cayendo sobre este mundo. ¿Por qué? Porque también la iglesia, nosotros nos hemos alejado del Señor. Nos hemos ido en pos de dioses ajenos. Hemos creado ídolos en nuestros corazones y no hemos sido capaces de reconocer el verdadero camino. No hemos sido capaces de entender que hemos pecado, que tenemos responsabilidades en nuestra relación pactual con nuestro Señor y hemos tomado el Evangelio tan simplista, tan superficial. Y hoy no existe transformación cultural, no existe cambios, no existe luz, no existe sal. Dios tenga misericordia, queridos hermanos. El tema de la ira de Dios es un tema para conversarlo, pero para largo. Pero como decía Jonathan Edwards, no podemos entregar un buen mensaje si no entregamos la mala noticia. Pero si no entendemos la mala noticia, ¿de qué vale entregar una buena noticia? ¿Entendemos que somos malos, que nacemos en pecado, que nuestro problema no es algo superficial, que no es lo que nos rodea, sino lo que sale de nuestro corazón? Eso es lo que nos contamina. Es la raíz está contaminada y necesitamos un cambio de corazón y solamente aquello lo puede hacer el Señor. Bueno, queridos hermanos, este ha sido el episodio de este día hablando sobre la ira de Dios. Espero hacer otro un poco más técnico, a lo mejor un poco más teológico, tomar a lo mejor algunas citas de otros hermanos y hacer a lo mejor una breve serie. Sería algo interesante. Así que los espero también para este sábado, acuérdense, 16 de enero a las 9 de la mañana, horario Chile. Voy a estar hablando con el pastor Juan Manuel Vaz de España. Así que agenden, recuérdense. Y también, queridos hermanos, suscríbanse un poco más abajo a mi canal. Me ayudan, por supuesto, eso me ayuda mucho. También dejen un like, queridos hermanos. Siempre se lo he pedido, de repente tengo muchas vistas, pero tengo pocos likes. Les pido, dejen un buen like, eso ayuda. ¿Para qué? Para que el algoritmo de YouTube también pueda ver aquello, ¿cierto? Lo pueda reconocer y pueda como mostrar un poco más los videos, este material, ¿cierto? O los episodios, o no sé, como ustedes quieran llamarlo, a otras personas, ¿cierto? A otros hermanos. Así que eso, queridos hermanos. Y recuerda, Neuma Literatura en Facebook como también en Instagram. Si buscas buenos libros, Neuma Literatura es el hombre. Así que nos vemos, queridos hermanos. Dios les bendiga y hasta luego.